Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Yo soy Dan Carrizo y en esta mañana, en unos segundos nada más, vamos a charlar con alguien del mundo de la política. Vamos a charlar con alguien que es protagonista en la política de la provincia de Buenos Aires y puntualmente en San Isidro. 20 de diciembre, 10 de la mañana, 5 minutos, últimos días para que se despida este 2025. En 11 días precisamente vamos a estar recibiendo y abrazando al 2026. Tenemos nuestra invitada por aquí. A ver, a ver. Buenas, buenas. Hola, buen día. Manu, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me ves bien? Te escucho y te veo perfecto, Dan. ¿Cómo andas? Que bueno, yo te escucho muy bajito. Ajá. Me voy a poner auriculares. Para que... ¿Ahí me escuchás mejor? Teo, te escucho bajo. Dame un segundo. Ponemos auriculares. A ver si los podemos resolver de manera inmediata. ¿Te escucho bien? No, te escucho bajo. Ahí está. Te escucho bajo, pero te veo bien, a la inversa. ¿Cómo andás? Muy bien, acá andamos con las últimas fuerzas para lo que resta del año. Faltan 11 días nada más, falta nada, poquito, Te pero escuchaba se hace recién, ¿no? difícil, Esta es ¿no? la recta final, sí, sí. Sacando energía desde de cualquier lado ya. Claro, ya, mira, yo anoche tuve que trabajar justamente y vine como a ver, me acosté como a las 4:30 de la mañana. Uf, Juro que tenía miedo de no levantarme, tengo dos teléfonos a 10 metros de distancia, los puse como para no apagarlos entre dormido, pero quería estar, quería charlar con vos antes de que termine el año. Hace rato queríamos conversar con vos, sobre todo porque eh, creo que la última vez que charlamos hace algunos meses, con la elección pasada, ya no recuerdo, ajá, bueno, quedaron como varias cosas pendientes. Dame un segundo, conecto el dale. auricular, como te digo, a ver si mejoró algo. ¿Me escuchás ahí mejor? Ahora te escucho un poco mejor. Ahora sí. Perfecto, buenísimo. Nosotros, bueno, en esta última etapa del año, solemos hacer entrevistas más formales, más estructurales en nuestro medio digital, que se llama Periodismo Red. Un ratito pasamos el chivo, pero también queremos hacerlo con personas que ya hemos hablado, como es en tu caso, un poco más descontracturado, más informal, por decirlo de alguna manera, sin perder el eje político, ¿verdad? Es Por por eso que supuesto. me animo a hablar desde mi Instagram personal, como para que también haya eh, un ida y vuelta, más Ujú. descontractado. No así, no obstante, perdón, te voy a hacer una presentación formal. Bueno, dale. Vamos a hablar en esta mañana, en este 20 de diciembre, digo bien, 20 de diciembre, con Manuela Chupizer, concejala de Unión por la Patria en la localidad de San Isidro. En este caso, San Isidro, uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que no es peronista, por lo menos en su gestión de intendencia. Ujú. Y otras veces hemos hablado de cómo es la vida de un concejal peronista, opositor, porque digamos son la minoría en general, en su mayoría son peronistas. Pero bueno, antes de meternos en ello, preguntarte, ¿cómo termina el año San Isidro? ¿Cómo le fue? Fue un año difícil para todos. Me parece que el contexto político y económico eh, no estamos exentos de eso. San Isidro, como digo siempre, es uno de los distritos más ricos del país, pero a la vez es uno de los distritos más desiguales. Perdón, pero me agarras te digo, de verdad, con la última fuerza. Eh, y la realidad es que hay muchos vecinos que la están pasando muy mal, vecinos que tal vez son asalariados, pero que no llegan a fin de mes y tienen que tener dos o tres trabajos para poder sostener a sus familias. Eh, Vecinos que ven una gestión que hace agua en muchas cosas,
este último mes recibí, no te miento, creo que todos los días, un reclamo con respecto a los residuos urbanos y la no recolección de esos residuos, tachos de basura estallados. Eh, la inseguridad, que me parece que es algo que sucede en todos los distritos, pero que en San Isidro está cada vez más difícil, que responde a esta desigualdad que hablaba inicialmente. Y la idea del municipio de resolverlo únicamente a través de patrulleros y agentes comunales ¿Mm? y no pensar la estructura real de raíz que tiene la inseguridad en muchos casos, eh, que tiene que ver, ¿no? Con la falta de oportunidades, con la ausencia del Estado. Lo que hemos remarcado muchísimo durante este año es que donde el Estado se retira, la delincuencia florece, ¿no? Ah, no, pero al tener una intendencia más o menos alineada al gobierno nacional, Ujú. esto no permite que haya, no sé, un apoyo mayor en materia de seguridad. Uno creería que sí, y es lo que nosotros todo el tiempo le estamos remarcando al intendente, eh, pero así todo no sucede. Digo, el abandono del Estado Nacional, eh, lamentablemente, uno creería que de última a los distritos que son políticamente eh, Amigos, unidos, y claro, perdón, eh, ellos brindarían un poco más de apoyo, un apoyo mínimo. Eso en San Isidro no sucede. La obra pública está frenada. Por ejemplo, nosotros este año, por suerte y gracias a la gestión del gobernador Kicillof, hemos recibido un fondo de financiamiento de seguridad inmenso. Empezó a trabajar la fuerza de aproximación bonaerense en ¿Mm? los barrios donde está todo mucho más complicado. Se trajeron un montón de agentes, un montón de patrulleros, un montón de servicios vinculados a la seguridad en concreto, pero además se bajan programas como el programa Envión, los centros juveniles, programas vinculados al acceso al deporte, al acceso a la educación, como una cuestión un poco más amplia de contención para vencer la inseguridad, y de la Nación no llega nada. Los pocos Ujú, programas que teníamos de Nación en San Isidro dejaron de existir, como dejaron de existir en todo el territorio nacional, ¿no? ujú. Y, digamos, de alguna manera, llegando a fin de año, algo que sí noto a nivel general es que en esta ocasión, a pesar de la mala situación que es innegable, incluso los mismos oficialistas y los amantes más acérrimos de Milei confiesan que la situación económica no es buena. Sin Ujú. embargo, creo que no hay esa sensación social de saqueo. Creo que la palabra saqueo hace rato nos es ajena, afortunadamente. Por suerte. Bueno, hoy justamente es 20 de diciembre, ¿no? Se conmemora un nuevo aniversario de las víctimas del 19 y del 20, eh, que fueron asesinadas en el contexto de una revuelta social, del reclamo de argentinos y argentinas por una solución a los problemas económicos y sociales que estábamos atravesando. Yo en este momento era muy chica, pero todo el tiempo hablo con mis compañeros y con personas conocidas que tal vez tenían mi edad en esa época, y les pregunto, bueno, ¿cómo fue? ¿Cuál es la gran diferencia entre ese momento y este? ¿Cuál fue el punto de inflexión, no? ¿Cuál es el momento en el que la sociedad dice, bueno, basta, hasta acá llegamos y Sí, queremos otra cosa, demandamos por tener otra cosa? Eh, y la verdad es que sigo todavía sin descifrarlo, ¿no? Este año vimos la marcha por la educación y por las universidades, vimos la marcha de los colectivos de la diversidad, que fueron ambas masivas, el conflicto con el Garraham, el conflicto con las familias y las personas con discapacidad. Es como inhumano, y bueno, todos los miércoles de represión donde se violenta a jubilados. Y así todo está, digo, yo no es que busco o pretendo que la gente salga a la calle y haga saqueos, pero sí me gustaría ver mucho más movimiento entre la sociedad en búsqueda de una vida mejor, ¿no? Como el reclamo de una vida sí. mejor. Justo eso te iba a preguntar, porque ligado a la sensación de saqueo previamente en gobiernos como el de la Rúa en aquel entonces,
estaba esa sensación también, vale la redundancia, de desestabilización, Claro. en donde las marchas sociales eran fuertes, en donde estaban presentes los sindicatos, organizaciones sociales, políticas, etcétera, etcétera. Ujú. No ha tenido, bueno, Milei hace esta semana, ayer, antes de ayer, por la reforma laboral, también tuvo su marcha y su protesta, y Ajá. meses anteriores, te dirían los primeros meses de gobierno, ha tenido fuertes concentraciones de protesta de sindicatos, organizaciones sociales y demás. Ujú. Pero en estos últimos meses me parece que se ha ablandado esa cuestión, como que no está tan fuerte la protesta. Y preguntarte, ¿cómo ves el papel de organizaciones, instituciones, como es el caso de la CGT, la CTA y Ujú. otros organismos que de alguna manera también generan esta cuestión de un repudio generalizado, ¿no? Porque cuando estas organizaciones salen a la calle, bueno, verdaderamente que se sienten. Por supuesto. Yo ahí creo varias cosas. Me parece que obviamente es necesario que existan las organizaciones que contienen, en este caso, a los sindicatos de trabajadores, eh, que son los que mueven la rueda en la economía, obviamente, los que cargan con el esfuerzo, los que mueven la economía interna y demás, pero creo que el desafío es salir a buscar a la ciudadanía que no está contenida por ninguna entidad u organización política, ¿no? A esa persona que va a laburar y cada vez paga más del colectivo, vuelve a la casa y pasa por el almacén y cada vez la guita le alcanza para menos. Eh, ¿Cómo conquistamos a esa persona y cómo generamos conciencia social en esa persona? En los jóvenes, en los jubilados que les han sacado sus medicamentos y que tienen que elegir entre su salud y el alquiler, o su salud y qué comer ese día. Los jóvenes que no tienen una buena perspectiva de cómo va a ser su futuro, de que si van a poder terminar el secundario, de si luego van a poder estudiar en la universidad. Eh, Me parece que el desafío, y para lograr que exista un clima no de desestabilización ni de saqueo, mucho menos, sino un clima de Enojo al demanda, menos, claro. de demanda al gobierno nacional. Me parece que la diferencia es la gente suelta, ¿no? Me Ok, parece que ¿y las organizaciones no? O sea, ¿vos sí, sí, creés sí, por que, supuesto, me parece que sí, sí, por supuesto. Las organizaciones son la base de todo eso, eso por ahí está mi claro. pregunta era media tendenciosa, Por porque eso la escribí con mucha cintura. yo esperaba que me dijeras, la CGT no está haciendo nada, esperaba que me dijeras eso, No, o está no, no. haciendo poco. Yo creo que el movimiento en general está bastante desorganizado. Eh, Creo que es un momento difícil en particular porque no se encuentra como el camino correcto. Esto que bien decís vos, la disputa o la demanda para con Javier Milei y el gobierno nacional, me parece que es como todo el tiempo muy flexible, como que se va tironeando. Vamos con todo, nos tiramos para atrás. Vamos con todo, nos tiramos para atrás. Y me parece que la forma de verdad de lograr un cambio real es siempre vamos para adelante. Si nosotros estamos todo el tiempo tirándonos para atrás con la demanda o con la protesta social, eh, o nada, con las estrategias, nos va a costar mucho más. Digo, a mí hay algo que me sorprende muchísimo, por ejemplo, es que Javier Milei pueda sostenerse en el gobierno luego de las denuncias de corrupción en el Andis. Digo, la Agencia de Discapacidad de la Nacional tiene varias causas de corrupción y todavía a Milei no le entró la balubi, como dicen los jóvenes. Eh, Eso a mí me sorprende muchísimo. No logro entender cómo no hay una respuesta tanto de los sindicatos como de la sociedad, respecto a esas cuestiones. ¿Cómo puede ser que Milei habla en los medios de comunicación, en los que son amigos de él, obviamente, en Carajo, con Majul, etcétera, eh, y dice que la represión a los jubilados es para enseñarles a bañarse? Estamos todos locos. Bueno, y esta cuestión de que tal vez mi ley hace
dice y deshace como quiere. Ujú. Esta cuestión de quizás tener una oposición un poco desorganizada, me pregunto entonces si no es culpa de la oposición esta falta de desorganización, no es culpa de en sí del peronismo que el peronismo no esté organizado. Yo creo que hay un gran factor de todo lo que está pasando que es responsabilidad del peronismo, claro que sí. Desde la llegada de Milei al gobierno como de la posibilidad de que se sostenga Ujú. eh, y de, bueno, cuando nosotros hacíamos campaña, me acuerdo, que nos decían que no importaba si Milei ganaba porque el Congreso no lo iba a dejar hacer lo que quería hacer. Perdón, soy terrible con la No, tos. lo estás dando todo. Escúchame, si querés cortar en algún momento, Dale, tranqui. más que entendible. Em, y muchos diputados y senadores que se decían peronistas le entregaron su voto a cuestiones que son muy dañinas para la comunidad, para el país en general. Yo te pregunto, ¿no es un problema de la conducción del peronismo? Vos decís peronismo y bueno, hablamos de todo en general, como que todos tienen su responsabilidad y demás hay dirigentes más importantes, o mejor dicho, con más poder de decisión, otros no, pero ¿no es una cuestión de la conducción del peronismo? ¿Cristina no es responsable? Yo creo que hay un montón de factores de la conducción del movimiento que, que aportan a esta destrucción del Estado que está haciendo Milei. Me quiero detener en esto porque me parece importante. Hay mucha de la dirigencia nacional que está muy alejada de la realidad de los argentinos. Hoy es lo que decíamos al principio. La ciudadanía le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, tiene miedo de quedarse sin laburo, no puede acceder a una salud o una educación de calidad. Y la dirigencia, tengo gracias. Estaban acá, me estaba trayendo agua para no Perfecto. morir en mi intento. Eh, Tengan inyecciones, todo por las dudas. claro. Perdón. Ya va a pasar, pero esta pregunta es importante. Y me parece que hay mucha de la dirigencia que está con la cabeza puesta en ejes que no le cambian la vida a la gente, en ejes que no tienen que ver con la realidad concreta del cotidiano de la ciudadanía. Sí, desde mi perspectiva, y tal vez porque tiene la responsabilidad de la gestión y demás, Axel Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires sí está trabajando en el cotidiano de lo que le pasa a la gente, ¿no? Generando políticas públicas que acompañen o tomen el lugar del abandono de la nación, ¿no? Un caso concreto son los medicamentos para pacientes oncológicos. Donde el Estado Nacional se retiró, el gobierno provincial generó un propio banco de medicamentos oncológicos para asistir a aquellas personas que lo necesitan, lo mismo con los pacientes con VIH, como te decía antes, en las cuestiones de seguridad también. Te digo, no hay que olvidarse que el gobierno nacional le debe a los bonaerenses, no a Axel, no a sus ministros, a los bonaerenses 12 billones de pesos para políticas públicas. Y así todo, con ese recorte y ese ajuste, el gobernador sigue profundizando la presencia del Estado provincial en la cotidianidad de los ciudadanos. Y Axel también es una dirigencia nacional, entonces no podemos, me parece, decir que la dirigencia eh, es responsable en 100%, pero sí hay algunas personas que tal vez han perdido el eje y no están tal vez tan puestas como corresponde en el cotidiano de la gente. Ahora, Manu, uno puede tender a querer rasgarse las vestiduras por las acciones de Milei, por los dichos de Milei, por las políticas de Milei, porque no se llega a fin de mes, porque la seguridad no ha mejorado, porque la política, la economía
todavía no ha mejorado la vida de la gente, pese a la baja de la inflación, no se han generado puestos de trabajo, pese a que se dice que hay 12 millones de pobres menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace 2 meses la mayoría de los argentinos a nivel nacional apoyó a Milei. ¿Qué lectura se puede hacer eso? Es como, permitime cerrar, pareciera que somos masoquistas. Yo creo que un poco sí, somos masoquistas, los argentinos. Viste, esta nostalgia del tango, de pasarla mal y demás, pero no, mentira, es un chiste. Yo creo que hay un factor inmenso que nosotros no podemos obviar respecto a las elecciones de octubre, que es el factor Donald Trump. Vos no te olvides, Dan, que Donald Trump la semana previa a las elecciones salió a decir, obvio que cualquier cosa que dice Donald Trump rebota en todos lados, ¿no? Pero salió a decir en medios, en entrevistas, conferencias de prensa de medios estadounidenses, que Argentina estaba muriendo. No sé si lo recordás. Donald Trump dijo, Pero, Argentina se está muriendo y si el gobierno de Milei, que además en esta cuestión de que absolutamente ignorante de la realidad, él entendía que no eran las midterms, como dicen ellos, las elecciones de medio término, sino que se renovaba el mandato de Milei, pero Donald Trump dijo, Argentina se está muriendo y si Milei no gana las elecciones, nosotros no lo vamos a acompañar más. Y eso caló, me parece, un montón en la ciudadanía en general. perdón, uno no quiere ser despectivo ni peyorativo, pero vos verdaderamente crees que lo dicho por Donald Trump pudo haber repercutido en votantes del conurbano bonaerense, digo, no, a ver, y hablo en sectores bajos, populares, ¿están a la escucha de lo que dice Donald Trump? Yo creo que hay algo importante, Dan, que tenemos todos en nuestra casa, que es un televisor o un celular. Y los medios de comunicación te queman la cabeza con estas noticias. Está bien lo que vos me decís, no considero que sea peyorativo, pero capaz que un trabajador del conurbano no escucha, no mira las noticias internacionales y no está atento a lo que dice Donald Trump, pero sí escucha a Majula a la mañana en la radio, o a Feynman, o ¿cómo se llama este chico, el gordito? O Johnny Viale. Ajá. Eh, y ellos son agentes que operan en reforzar este pánico que puede llegar a tener la sociedad. Sí creo también, y me parece que vale hacerse cargo, el gobierno de Alberto Fernández no fue algo positivo para la ciudadanía, más allá de que pudo contener de manera sanitaria la pandemia muy bien en comparación a los países limítrofes, como Brasil, que tuvo muchísimas más pérdidas y condiciones inhumanas de tratamiento de las víctimas del COVID, pero la realidad es que la economía, nosotros le prometimos a la ciudadanía que iba a mejorar la economía, que iban a poder volver a comer asado, como una proyección de algo que no sucedió. Pero, Entonces eso pero, también recae y cala en la ciudadanía de, bueno, no, el peronismo ya no me dio lo que yo quería, voy a apostar a esta persona. ok, Alberto no está hace 2 años. Vos decís que ahora el peronismo sigue pagando los platos rotos de Alberto, y te pregunto entonces, ¿hasta cuándo el pobre Alberto va a seguir siendo el culpable de la desconfianza hacia el peronismo? Yo no sé si es el pobre Alberto, entre comillotas, em, pero sí es un gran factor, Dan. Vuelvo a esto. Nosotros le prometimos a la ciudadanía que íbamos a gestionar un gobierno peronista con acceso a un montón de derechos que se habían perdido durante el gobierno de Macri y no lo conseguimos. Em, y la forma que tiene la ciudadanía de mostrarnos de los errores que cometimos es a través de, del acompañamiento o no en las elecciones. Yo creo que hay un factor también ahí que no es importante analizar, que es el antiperonismo. El antiperonismo cala muy fuerte también en la ciudadanía. Eh, y creo en particular, vos pensás que las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre fueron espectaculares, nos fue muchísimo mejor de lo que nosotros, la verdad, planeábamos, eh, y eso es un voto de confianza de la ciudadanía. Los bonaerenses ven en Axel Kicillof un futuro, una perspectiva para poder crecer, pero a nivel nacional no lo vieron, no hubo algo que los conquistó
Y les generó la confianza para poder acompañarnos. Y eso Manu, también y es culpa nuestra. si el principal o uno de los principales responsables del no cumplimiento de las promesas fue Alberto, también son corresponsables dirigentes que estaban con él. Y hablo de otro cercano, Sergio Massa. Sergio Massa, los últimos meses que fue ministro de Economía, era una especie de superministro, la inflación se fue como de acá a las nubes en 2 segundos. Y también, bueno, él no se presentó en las listas, pero como un sticker siempre estaba ahí, viste, en todas las fotos pegado. Digo, también hay otros responsables, si se quiere, o protagonistas que, bueno, que tal vez habría que ponerlos en el banco de suplentes un rato, como Yo sí, Sergio, por ejemplo. yo creo que nosotros siempre, desde el kirchnerismo sobre todo, se habló muchas veces de la renovación de la política, eh, de darle lugar a las nuevas generaciones. Eso es al menos lo que sentí yo y por lo que me acerqué en su momento a ese espacio. Esta tos te va a matar las ediciones que quieras hacer. No, No, pues sabes, está bueno porque vos tirás titulares entre tos y tos, tirás como buenos. perfecto, flash. Ahí va. Eh, Me perdí, perdón. Eh, La renovación del kirchnerismo, me decías, que te claro, acercaste por eso. cuando nosotros nos sumamos al kirchnerismo, nos sumamos con esta cuestión de que las nuevas generaciones podíamos ser protagonistas. Y creo que ese es el momento. Me parece que hay muchos dirigentes que ya han demostrado, intentado en muchas oportunidades, eh, querer tomar la batuta de cosas, en muchas oportunidades no han sido exitosos. Me parece que es hora de dejarlo a gente que ha demostrado que tiene gestión, que tiene carisma, que tiene el amor de la ciudadanía y que tal vez puede construir algo distinto y darle a los argentinos y las argentinas lo que nos merecemos. Digo, no, nuestro país es un país muy rico en un montón de cuestiones culturales, económicas, ambientales, eh, y no las estamos pudiendo valorar como deberíamos, ¿no? A mí me da esta sensación, y lo digo siempre, vos escuchás a los referentes de la Libertad Avanza y te da la sensación como que ellos odian al país. Este país es una mierda, este país no da para más, son todos unos boludos, como denostando todo el tiempo todo, y nosotros amamos nuestra tierra y sabemos todo lo que puede dar. Digo, no puede ser que en un país tan rico como el nuestro haya gente que revuelve la basura para comer. No puede ser que en un país como el nuestro que mandaba satélites al espacio, hoy los científicos del CONICET no tengan dinero para pagar la luz de los laboratorios. No puede ser que un país como el nuestro, que ha sido vanguardia en excelencia universitaria, hoy vea perjudicado el funcionamiento de muchas universidades, de universidades como la UBA, que son referencias a nivel mundial. Y así podría seguir, ¿no? Justamente nosotros laburamos con Marco Ciani, él fue el concejal en San Isidro previamente a mí en nuestra organización, y que ahora es director provincial de Deporte Social. Y ayer me contaba, estuvimos recorriendo clubes de barrio y demás, y nos contaba que en la planificación del presupuesto que se votó esta semana en diputados, lo que se está por votar, perdón, eh, la inversión en deporte a nivel nacional se ajustó al 98%. 98% de ajuste. Entonces, ¿qué perspectiva de futuro podemos tener como nación si algunas patas de contención a nuestra ciudadanía se ven ajustadas? Digo, yo no quiero ni pensar cómo va a ser la temporada de verano este año. ¿Qué va a pasar con los centros turísticos que no puedan? Digo, ¿cuántos de nosotros no vamos a irnos de vacaciones porque no llegamos con los números para poder hacerlo? ¿O cuántos eligen irse a vacacionar afuera porque es más barato? ¿Qué va a pasar con los paradores en la costa? Ni que hablar de los puntos turísticos en el interior del país. Eh, y eso me parece que no lo estamos pudiendo leer como movimiento, como organización. Y digo, hay una autocrítica que creo que es importante pensar. Nosotros en la campaña, una de nuestras principales consignas era fuera mi ley. Sí. Bueno, pero fuera mi ley, ¿cómo? ¿Y fuera mi ley para qué?
bueno, fuera mi ley porque queremos más educación pública, queremos mejoras en los salarios, queremos más inversión en obra pública. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, digo, el mayor problema que tiene la ciudadanía y que es un reclamo constante es la inflación? ¿Cómo vamos a bajar los niveles de inflación sin frenar la economía? ¿Cómo vamos a permitir que estén controlados los precios de los alimentos, de los servicios públicos? Digo, Sí. hoy en día vemos muchas familias, a mí me contactan muchos vecinos que necesitan ayuda para los subsidios de los eh, servicios públicos, luz, agua, energía, ¿no? Como, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no le alcanza el sueldo para pagar la luz, para pagar los impuestos municipales, para llevar a los chicos a la escuela? Digo, y a veces me da la sensación que hay consignas vacías que no dan una respuesta concreta a eso. Estamos charlando en esta mañana con Manuela Stupitzer, ¿está? Siempre temo ponerle el acento en otro lugar, concejala de Unión por la Patria en San Isidro. Y hace poquito, Manu, asumieron los nuevos concejales. ¿Cómo ves el Consejo Deliberante? ¿Cómo crees que será el año que viene con concejales propios y ajenos? Mira, nosotros hasta diciembre de este año teníamos una configuración eh, donde la oposición era más amplia que el oficialismo. A partir de diciembre, y porque ellos hicieron el intendente y la alianza que construyó entre el PRO, la Libertad Avanza, el vecinalismo, lograron mayoría absoluta y ahora tienen, digo, la posibilidad de llevar adelante proyectos sin tener que contar con la oposición o importándoles muy poco la oposición. Así que creo que va a estar difícil. Justamente esta semana votamos el presupuesto y las ordenanzas fiscales impositivas y Manu, salieron favorables para ellos, ¿no? y no hay posibilidad de que en el año que viene se pueda persuadir a algún concejal para que venga para ustedes. No sé si para que venga con nosotros, pero sí al menos el rol que intento tener yo es hablar con los concejales y lograr el consenso en determinadas cuestiones que son un poco más neutrales, digamos, ¿no? Yo no le voy a pedir a los concejales de la Libertad de Avanza que acompañen consignas que sé que para ellos eh, no son válidas, como tampoco les esperaría que ellos me pidan a mí, no sé, que vote a favor de bueno, bueno, una problemática que tenemos muy fuerte en el Consejo que tuvimos este último año es el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo, donde muchos concejales insisten en que no se permita. Hoy el Hospital Materno Infantil no está garantizando las IBES, nosotros venimos denunciando eso, y eso ha generado polémica. Eh, y donde mi rol o el que yo intento tener es convencer a los concejales que no están de acuerdo conmigo en cuáles son las pautas y por qué creemos importante que este proyecto se lleve adelante. Creo que con esta nueva configuración va a ser un poco más difícil generar esos consensos, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? El rol del Consejo Deliberante es también la búsqueda del consenso y de la democracia. Entonces se espera un año difícil, con mucho por decir, a sabiendas que se comienza una batalla perdiendo ya 1-0, digo, por la Y minoría. la realidad es que siendo minoría la tenemos más difícil, pero eso no quiere decir Mm. que sea imposible o que vamos Ujú, a bajar los brazos, ¿no? En la búsqueda de los beneficios para los vecinos. Porque digo, ujú. un proyecto que nosotras presentamos no es para beneficio nuestro, es para la ciudadanía, ¿no? Puede tener una impronta más vinculada a nuestra ideología, pero al fin y al cabo busca el beneficio para la comunidad en general. Pablo de la Torre sigue siendo secretario de Salud. Pablo de la Torre es nuestro secretario de salud, un O- ferviente o- militante antiderechos. y es que fue expulsado literalmente de la Libertad Avanza. Digamos, como ustedes lo abrazaron amistosamente, le Claro, dieron digo, cobijo. el intendente Ramón Lanús desde siempre tomó a San Miguel como un faro en su gestión y tenía como una adoración por Joaquín de la Torre, el hermano de Pablo, que era el intendente de San Miguel. Y cuando
de la Torre tuvo todo el conflicto en desarrollo humano con las cuestiones de alimentos y las causas judiciales y demás, lo trajeron para San Isidro a tomar la responsabilidad del sistema de salud, que es un área en nuestro municipio que está bastante complicada, que es la que presenta mayores conflictos, donde se ve una desinversión bastante importante, donde los trabajadores cobran sueldos que no, que distan muchísimo de la tarea y la responsabilidad que tienen, donde no hay insumos para la atención de pacientes, donde las guardias están atestadas con 3 a 4 o 5 horas de espera para ser atendidos. Eh, la verdad es que hubiéramos esperado traer a alguien con otra impronta, pero bueno, la decisión del intendente fue como cara de la torre. Permitime la analogía. Como Boca, viste, lo trajo a Cavani pensando que iba a hacer todos los goles y al final para atrás. Claro, en la lona, claro. Entonces, están terminando un año difícil, Manu, en San Isidro, un año complicado en lo político a nivel nacional, a nivel local, y cada tanto tienen salvatajes de Axel Kicillof. Ujú. Sí, 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 la verdad que nosotros en el distrito tratamos de articular entre organizaciones sociales y territoriales con la provincia de Buenos Aires eh, para, por ejemplo, asistencia alimentaria, hemos entregado útiles escolares, eh, facilitado nada, diversas cuestiones de acceso a políticas, como te decía, el acceso a la salud. Nosotros hacemos un laburo muy interesante con promotores de salud comunitaria que recorren los barrios y asisten a los vecinos y los derivan. En casos graves al sistema de salud municipal o provincial, se han hecho vacunaciones, eh, hemos articulado muchísimo con muchas instituciones educativas. La verdad es que gracias al gobierno de la provincia y al esfuerzo del gobernador y de los bonaerenses, tenemos todavía como un paraguas, ¿no? Un refugio que nos permite tener una mínima contención a todo lo que está pasando. Pero hay que defenderlo, ¿no? No, Manu, sí. el año que viene, ¿no vamos a estar mejor? Ojalá, Dan, ojalá que el año que viene estemos mejor. Yo amo mi país y lo único que quiero es que estemos mejor a mí, eh, por el rol que tengo y la impronta que tratamos de darle a nuestra responsabilidad en el Consejo. Yo trato de recorrer la ciudad y de conocer la realidad de mis vecinos y todo el mundo, nadie me dice qué bien que estoy. Comerciantes que tal vez tenían 3, 4 comercios que laburan tipo franquicia y han cerrado y tienen uno solo, familias que, como te decía, tienen que tener más de un trabajo para poder sostener la familia y no tienen a dónde llevar a los pibes durante el día, los jubilados. A mí me impacta muchísimo la cantidad de gente en pleno centro de San Isidro que revuelve la basura para buscar comida. Eh, nada, y ojalá que eso se termine. Nosotros, mira, justamente el martes a la noche vamos a hacer como hacemos todos los años, una cena navideña para las familias en situación de calle. Lo hacemos ahí en el playón de la estación de Boulogne. eh, y lamentablemente cada vez viene más gente a querer comer. Nosotros laburamos semanalmente con la gente en situación de calle, se brindan viandas y comida, asistencia médica y demás. eh, y cada vez viene más gente que necesita comer y a veces viene gente que tiene una casita, pero que necesita reforzar un plato de comida en la semana porque no llega, sino. Y si vos me preguntás a mí me gustaría que ese evento ya no se haga, porque todo el mundo tiene un lugar donde comer, un lugar donde vivir y donde compartir con su familia. Pero donde existe esa necesidad, nosotros vamos a estar. Digo, y si mañana esas familias necesitaran eh, cupos o útiles escolares o delantales, trataremos de revolver cielo y tierra para conseguirlo, o financiamiento para comedores, para apoyos escolares, para centros de jubilados, lo que sea que podamos colaborar para paliar un poquito esta situación. Pero yo la verdad que así como dicen los libertarios, yo no la veo, yo no veo la posible mejora de la situación, lo veo como que estamos todo el tiempo al límite sin medir las consecuencias de lo que puede venir. ¿No? Esta semana, sí a largo plazo, ¿no? Vimos la decisión del gobierno y el Consejo y la legislatura de la provincia de Mendoza respecto
al acceso al agua y la utilización de la megaminería y la contaminación que eso va a traer para el futuro. Me parece que esos factores ambientales es algo a lo que tenemos que poner un ojo y me da la sensación que este gobierno no lo está viendo. Y es un factor más, digo, ¿no? Lo inmediato es que la gente tenga para comer, pueda acceder a la salud y a la educación, pero también hay que pensar qué va a pasar con los recursos naturales de nuestro país, porque eso también en el futuro puede llegar a traer malas repercusiones. Manu, ya estamos terminando, ya te dije 25 minutos, te dije, creo que nos excedimos, abusando de tu buena voluntad Por y en favor, este dale. momento de tu poca salud, digamos, vamos a privilegiar eso. Manu, para ir finalizando, a ver, y Cristina, ¿cómo es el tema de Cristina? El tema Axel también, y el tema Máximo Kirchner y demás, y la conducción del peronismo, la conducción del PJ. Cristina, por más que esté expresa, tiene que dejar, sigue conduciendo, tiene que correrse, dejarlo conducir a Axel, y también eso habla un poco de efectivamente y poner en práctica las nuevas generaciones, las nuevas conducciones, el nuevo protagonismo, que los que están en política hace mucho tiempo nunca quieren soltar el bastón de mando, como suele pasar en la política en sí. ¿Qué visión tenés vos de ello, de Cristina en sí, en su conducción, de los nuevos paradigmas, de los nuevos tiempos? Bueno, Mira, hay algo que es importante remarcar y que me parece que es innegable, es que Cristina es una líder como no hemos tenido en nuestro país, ¿no? Comparable con Perón, con Evita, eh, con Néstor Kirchner, obviamente. Eh, yo cuando tenía 16, 17 años, eh, empecé a ver en Néstor y Cristina la transformación del país, ¿no? Como mi familia, yo nací peronista por herencia, pero me construí kirchnerista viendo los cambios en la realidad. Y eso se lo vemos a Cristina, ¿no? Eh, no sé, digo, la educación, las políticas de género, Tecnópolis, el CONICET, el ARSAT, digo, hay un montón, Conectar Igualdad, hay un montón de políticas públicas que se llevaron adelante en el gobierno de Cristina que son innegables, que le cambiaron la vida a un montón de gente, a un montón de gente. La asignación universal, el matrimonio igualitario, ni que hablar de las políticas de derechos humanos, del reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado. Eh, y todo eso lo conseguimos gracias a la conducción que Cristina le dio al Estado Nacional, junto con Néstor al principio, y después que le haya tocado continuarlo sola, que eso también me parece que fue una cuestión súper difícil para ella. eh, y por eso nosotros la vamos a amar siempre, la vamos a respetar, y consideramos que cuál es su rol en la política de nuestro país. Sí, también creo que es importante, como te decía antes, darle lugar a aquellas personas que demuestran con la acción que están preparadas para conducir también el país, que demuestran en la acción que pueden llevar adelante políticas públicas, que pueden sostener un Estado, que pueden articular con referentes e incluso de otros partidos políticos, que pueden contener a un movimiento que, que pueda ir incluso más arriba, más allá del peronismo y construir una integración con movimientos de izquierda, socialistas, porque la realidad es que para ganarle a la derecha nos tenemos que unir muchísimo más. Con el peronismo solo me parece que no lo vamos a lograr. Eh, entonces creo que esto que te decía antes, es momento de darle lugar a aquellas personas que no tienen apellidos milagrosos, sino que demuestran con la acción y con la ejecución de la gestión que hay otra realidad y que otra Argentina es posible. Ya la vivimos. No estamos planteando una cuestión utópica disociada de la realidad. Estamos planteando cosas que ya llevamos adelante. ¿No? La federalización de la política. Yo pienso, Dan, muchísimo en cuán difícil es la realidad en el conurbano bonaerense, ¿no? Cuán adverso es para muchos vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, pero ¿qué pasa con los pueblitos que están en el interior profundo? ¿No? Que no tienen las mismas herramientas, que los gobiernos provinciales no tienen el mismo presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires, y también
hay que gestionar para ellos y con ellos, ¿no? Y escuchar qué es lo que pasa en Córdoba, qué es lo que pasa en Tucumán, qué es lo que pasa en Chubut, y así construir una Argentina muy más federal que nos permita salir adelante a todos y todas. Manuela Chupicer, concejala de Unión por la Patria en San Isidro, nos ha regalado estos minutos para poder conversar a tan solo 11 días del fin del 2025, que sin duda se va con un sinsabor, pero bueno, el pronóstico es que para el 2026 hay que seguir peleando. Por supuesto, siempre. Siempre que, incluso cuando estamos bien, no tenemos que bajar los brazos y seguir peleando. Así que gracias, Dan, por el espacio. Todavía tenemos pendiente que vengas a Uy, sumarte cierto. al Pens- despacho, que nos habías dicho Pensé si que te habías entras, olvidado. Pensé no, que te no habías me olvido. olvidado. Me dijiste, si entras al consejo, tenemos que hacer una nota en el Sí. despacho. Así que el año que viene cumplamos con esa promesa. Llevo las facturas. Mate. Perfecto, Mate o mate, café genial. vos. Yo un poco de todo, dependiendo Un poco cuán de dos. cansada estoy, puede ser un poco de los dos. Manu, bueno, feliz Navidad, feliz año. Gracias Igualmente. por estos minutos, por este tiempo y bueno, que termines muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao.